Hablamos concretamente de sanidad en este tiempo de Buenos Días Jaén, en nuestro tiempo de entrevista. Y vamos a hablar de un aspecto que nos importa bastante, y es el gasto medio que, desde luego, Sanidad se gasta en cada uno de los habitantes de esta comunidad autónoma. CSIC, el sector de sanidad del CSIC, denuncia que Andalucía es la que se gasta menos por habitante. Manolo Pérez es responsable del sector de sanidad del CSIC. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cuál es la situación concreta, ¿no?, de Andalucía en este aspecto? Pues una vez conocidos los presupuestos de este año, efectivamente se ha procedido a hacer un análisis de ese presupuesto en comparativa con el resto de comunidades autónomas. Las transferencias de sanidad las tienen las comunidades autónomas, es decir, que el gobierno central prácticamente ya aquí no interviene para nada, y cada comunidad, su presupuesto, tanto en educación como en sanidad, con cualquier tipo de aspecto, está controlado directamente pues por sus políticos, por sus gobernantes. Cuando se ha dado a conocer el gasto que vamos a tener en sanidad en todas las comunidades de España, pues la sorpresa salta cuando vemos que Andalucía, que hace unos años estaba en tercer, cuarto puesto en el gasto por habitante, ha quedado en estos últimos años en último lugar. Es decir, que Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasta por habitante y año. Hemos pasado de estar en aproximadamente unos 1.191 euros por habitante y año a este año tener previsto un gasto de 980 euros, es decir, 211 euros menos. La media de España está significativamente por encima, pues estamos hablando del orden de prácticamente 1.200 euros por habitante y año, es decir, que hay una diferencia sustancial. Y si ya hacemos una comparativa en la escala del gasto de más a menos, vemos que la comunidad autónoma que más gasta en sanidad, o la que tiene previsto gastar más, es de 1.541 euros por habitante y año, es decir, que hay una diferencia de 561 euros por habitante. Eso quiere decir que prácticamente esa comunidad autónoma va a gastarse como un 50% más en sanidad que la comunidad autónoma de Andalucía, que además, que por cierto, desgraciadamente es la última, cuando a pesar de todo hemos estado sufriendo todos los empleados públicos, pero vamos, concretamente dentro de la sanidad, unos recortes bestiales, puesto que el capítulo de personal normalmente siempre es el más abultado, el que más cantidad se lleva. Curiosamente, el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud este año baja en 131 millones de euros con respecto al del año pasado. No sé si desde vuestro sector, desde CSIC, se ha pedido explicaciones o se va a pedir explicaciones sobre este asunto. Sí que el año 2013 terminaba sin duda con muchas manifestaciones, concentraciones en Sevilla, por el tema de la sanidad, ¿no? Enfermeros, profesionales de la sanidad que están cabreados no solamente por los recortes, sino también por las contrataciones que se están haciendo solo al 75%, las no sustituciones, no bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, es un sentir, digamos, que es a nivel de toda Andalucía. Lógicamente nuestros datos, o por lo menos los datos que yo manejo normalmente, están más circunscritos lógicamente a nuestra provincia, y desgraciadamente tenemos que decir que nuestra provincia, dentro de este contexto, es posiblemente una de las que a peor está, porque ya teníamos una situación previa, digamos, de por debajo de la media. Eso podríamos argumentar después algunos aspectos. Bueno, pues tenemos muchos motivos por estar manifestándonos, demandándonos el volver por lo menos como mínimo a la situación anterior, porque hemos tenido una pérdida adquisitiva en estos últimos 4 años que, digamos, de media está en el 30%, aunque hay colectivos que han perdido más de ese 30%. Lógicamente estamos trabajando del orden de unas 132 horas más al año. Es verdad que eso es una medida que tomó el gobierno central y que la Junta de Andalucía no hay, pero la forma de aplicar lo que está teniendo sí es competencia de la Junta de Andalucía. Mientras todos los empleados públicos lo que hacen es aumentar su jornada a media hora, a nosotros lo que hacen es que nos acumulan esas horas, de manera
que esas 10 horas extras al mes lo consideran como jornada normal, y eso implica que también desde el punto de vista retributivo tiene muchas connotaciones, porque supone una pérdida importante, porque lo que antes eran jornadas especiales, por ejemplo en la guardia o las continuidades asistenciales que se aplicaban, te las pagan, van incluidas en el lote, es decir, que no cobras absolutamente nada por eso, o disminuye lo que haces como trabajo extraordinario, como por ejemplo es una guardia o el ir a trabajar una tarde, ¿no? Claro. Lógicamente hemos tenido la paga extraordinaria de diciembre del año 2012, esa voló, no vimos nada, pero es que ahora para el 13 y el 14, ya el 13 lo hemos cobrado ahora, la extra de Navidad, prácticamente nos supone un recorte del 50%, porque todos los complementos, todas las pagas, todos los sueldos tienen el sueldo base, los trienios y una serie de complementos. Bueno, todos los complementos autonómicos desaparecen, y eso prácticamente nos supone un recorte del 50%. Y luego hay cosas que también que no están en el sueldo, por llamarlo de alguna manera, pero que lógicamente sí han estado ayudando a los profesionales, como era por ejemplo todo el tema de ayuda de acción social, como era por ejemplo el poder conseguir, ¿no? Conseguir, y nos hemos encontrado de pronto que de un plumazo, en parte por el gobierno central y en muchas más partes por parte de la Junta de Andalucía, pues nos han abocado a vivir situaciones que ahora mismo, pues de la época del año 2008-2009, lógicamente con lo que supone además la carestía y el aumento de otros impuestos, pues yo que sé, por ejemplo el tema del IVA, no sé, hay cantidad de cosas que están influyendo, de manera que perspectiva ninguna, porque es que ya desde el julio del año 2012, que fue cuando se aplicaron ya los nuevos turnos por el aumento de la jornada, y donde se empezaron a aplicar los contratos al 75%, pues lógicamente ni hay un recurso humano para poder trabajar, y encima cuando alguien, pues por enfermedad, por accidente, por una ausencia justificada, unas vacaciones, apenas se está sustituyendo, y encima cuando sustituye va solamente el 75% de la jornada, y además lo que vemos siempre es el 75% de la jornada y por tanto el 75% de sueldo, pero lo que no se dice, o lo que muchas personas, incluso los propios trabajadores, no caen, es que sus cotizaciones, que ya de por cierto ya no la habían bajado a todos, estamos cotizando ahora por menos cantidad cuando llegue la jubilación, los trabajadores que están en el 75% solo cotizan por el tiempo que han trabajado, es decir, el 75%. Es decir, que para efectos del SAS, un mes de contrato al 75% es un mes trabajado, pero a efectos de seguridad social solo han trabajado el 75% del mes. Las jubilaciones cada vez están subiendo más en cuanto al tiempo para poder jubilarte. Si empezamos a trabajar tarde porque no hay trabajo, y si encima de tarde lo hacemos a tiempo parcial, pues desgraciadamente nuestras generaciones posteriores, muchos no van a tener derecho a cobrar el subsidio de jubilación. De jubilación. Manuel, ¿cuál es la situación de la provincia de Jaén? Porque bueno, estás comentando, por ejemplo, la lista de espera el 30 de junio, la demora que hay en la lista de espera, el número de pacientes que también ha aumentado, ¿no?, de esa lista de espera, pacientes y tiempo, por lo tanto. No sé si es una situación similar a la que viven otras provincias en Andalucía, o la provincia de Jaén tiene sus problemas específicos. Bueno, eso ese incremento de la lista de espera quirúrgica es más o menos generalizado. Sí. Lo que pasa es que aquí en Jaén tenemos un problema añadido. Y digo de problema añadido porque, por ejemplo, hay provincias donde lo que no cubre la sanidad pública, se tienen establecidos conciertos con centros hospitalarios privados. Y eso es frecuente, por ejemplo, en Sevilla, Málaga, Cádiz, y todas las provincias al menos tienen algún centro privado que están concertados, donde derivan pacientes tanto para intervenciones quirúrgicas, para consulta o pruebas diagnósticas. Aquí en Jaén es la única provincia que no tiene ningún centro hospitalario con el tema de equipamiento. La infraestructura y el equipamiento aquí en Jaén, pues durante el año 2013 ha estado prácticamente parado. O sea, las inversiones prácticamente han sido cero. Y lo único que vemos que se ha movido de alguna manera ha sido el segundo acelerador lineal. Y en parte... Pero que todavía no está funcionando, ¿no? En parte, no está funcionando todavía. Se ha hecho el banque
Y ahora mismo Ahora hace falta el aparato, ¿no? está en la fase de concurso de adjudicación del equipo y hay que instalarlo. Nosotros ya veníamos denunciando de que hay pacientes con cáncer de Jaén que estaban siendo desplazados a Córdoba, a un centro concertado, para hacerse la radioterapia. Rápidamente, Manuel, que se nos pasa el específico de Jaén, Jaén provincia es la que menos camas tiene por habitante. Tiene 1,9 camas por 10.000 habitantes, cuando la media andaluza está en 2,2. Pero la media, y además de los convenios que tienen con otras, estamos hablando de camas públicas, los convenios que tienen. Pero es que además el complejo hospitalario llevamos años con las habitaciones triples. Y eso, hoy por hoy, en un país con una sanidad moderna, con una sanidad que tiene que estar con profesionales muy bien formados, es, desde mi punto de vista, intolerable que tengan que estar hacinados los pacientes y los familiares en habitaciones con camas triples. Eso, a esta altura, hace falta de alguna manera el poner coto. Y no digamos ya la dispersión del hospital. Es decir, que la situación de Jaén, desgraciadamente, para los profesionales y para los ciudadanos, es mala desde hace mucho tiempo, pero no se ven que haya medidas previstas para solucionar parte de esos problemas. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a tener tiempo, sin duda, si usted quiere, de hablar en otra ocasión, ¿no? Porque desgraciadamente, hay mucho que hablar de sanidad. Hay cosas positivas, pero hay muchas más negativas. Manolo Pérez, responsable del sector de sanidad de CSIC, muchísimas gracias, muy amable por compartir con nosotros este tiempo de entrevista.